Vamos a comenzar el estudio. Estamos en Romanos, capítulo 6 y versículos del 12 al 14. Pero antes de leer estos versículos y antes de pasar al estudio, vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y sobre todo porque nos permites poder estar aquí, reunidos en comunión, reunidos para estudiar, para aprender de tu palabra, para aprender de ti y para escuchar también lo que tú en esta tarde nos quieres decir a cada uno de nosotros. Te pedimos que sea un tiempo de bendición, un tiempo de edificación y un tiempo de crecimiento. Te pedimos también que pongas tu mano y que sea todo dirigido por ti, que sea todo para tu gloria y para tu honra. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos en Romanos capítulo 6 y versículos del 12 al 14. Y dice así: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, pues estamos en el capítulo 6 y continuamos en estos versículos, y lo que estamos viendo ahora en este capítulo es cuál es nuestra posición en Cristo, ¿vale? Hemos estado viendo que hemos muerto al pecado, igual que Jesús pues murió en la cruz, y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, versículo 4, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y así podría estar leyendo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, y lo que Pablo estaba diciendo aquí a los receptores de su carta, es cuál es la posición del creyente en Cristo. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Y sobre todo, cuando nos acercamos a los versículos que hoy vamos a tratar, o que estamos tratando, lo que tenemos que comprender es la libertad que tenemos en Cristo para resistir al pecado. ¿Vale? Tenemos muy claro que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Él hizo el sacrificio que nosotros deberíamos de haber hecho, pero que no podíamos hacer, ¿vale? Porque era imposible que nosotros, y es imposible que nosotros hagamos cualquier cosa, por muy grande que pensáis o por muy buena que penséis, para agradar a Dios, para ser agradables delante de Dios. No podemos hacerlo, porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa y Dios no puede estar en contacto con el pecado. Entonces Dios tiene que poner un sustituto, alguien que sí pueda hacerlo, alguien que sí pueda pagar ese precio para libertarnos, para comprar esa libertad de la esclavitud del pecado. Por eso tenemos que comprender que nuestra libertad, o la libertad que tenemos en Cristo, para resistir al pecado y para vivir en obediencia a Dios. Y tenemos que ser conscientes, y eso es lo que también Pablo quería de los romanos, de esa nueva identidad bajo la gracia y no bajo la ley. En los capítulos anteriores ha estado Pablo hablando de la diferencia entre la ley y la gracia, de que si no es por la ley no conocería el pecado, no sabría lo que es pecado, ¿vale? Por eso dice que tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad, nuestra nueva identidad bajo esa gracia y no bajo la ley. Y Pablo lo que nos recuerda es que el pecado no tiene que dominar ya sobre nosotros, ¿no? Nos está diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿vale? O sea, que no tenemos nosotros tenemos que tener dominio, o el dominio no nos tiene que, o sea, el pecado no tiene,
me estoy liando con el dominio, el pecado no tiene que dominarnos a nosotros. Nosotros tenemos que tratar de estar por encima del pecado, ¿vale? Es verdad, y la palabra nos enseña, que no somos perfectos, ¿vale? Juan nos lo recuerda en su epístola y nos dice, hijitos, estas cosas os escribo ¿para qué? No pequéis. Pero, si alguno pecare, abogado tenemos. Hay una diferencia enorme, hay una diferencia muy grande entre la idea de vivir bajo la gracia, estar bajo la gracia, ser hijos de Dios y pecar, a vivir en la carne, vivir en pecado, ¿vale? ¿El creyente puede pecar? Sí. ¿Debe pecar? No, evidentemente, pero puede pecar, ¿vale? Pablo también lo ha dicho en los capítulos, en el capítulo anterior, ¿no? Pero la diferencia es que el creyente no está de continuo viviendo en pecado. No está de continuo pecando, ¿vale? Esa es la diferencia. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Entonces Pablo nos recuerda que el pecado ya no debe tener ese dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos lo dice también en los versículos anteriores. Hemos muerto al pecado y somos libres en Cristo. Tenemos una posición totalmente diferente a la que teníamos antes de conocer al Señor. Antes éramos dominados por el pecado y nos dejábamos dominar por el pecado. Y muchas veces incluso nosotros buscábamos ese pecado, ¿no? Pero una vez que conocemos a Cristo, nuestra posición cambia totalmente, cambia radical, da un giro de 180 grados. Es como si estuvieras viviendo en la noche, no, es estar viviendo en la noche y de repente pasar a vivir en el día, ¿vale? Es un cambio radical. ¿Y por qué? Porque hemos muerto al pecado y somos libres en Cristo. Y esa libertad en Cristo, como también Pablo nos dice anteriormente, no es una licencia para poder pecar. Soy salvo por gracia. Dios derrama de su gracia sobre mí, puedo hacer lo que me dé la gana. No, eso no es así. Por eso Pablo aquí está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque alguno podía pensar, alguno de los coetanos de Pablo podía pensar, bueno, si estamos bajo la gracia, si Dios derrama de su gracia sobre nosotros y perdona nuestros pecados, entonces sí, y como Pablo nos está diciendo que sobre el pecado sobreabunda la gracia, pues entonces lo que voy a hacer es, puedo pecar más para que Dios todavía derrame más de su gracia. Pero Pablo dice que no es así, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque hemos muerto al pecado en Cristo. Y esa libertad en Cristo, como digo, pues no nos da la licencia, no nos da la manga ancha para pecar, sino lo que nos da es una oportunidad para resistir continuamente al pecado, ¿vale? En Gálatas 5:1 nos dice Pablo precisamente esto, ¿no? De esa libertad en Cristo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué yugo de esclavitud se refiere Pablo aquí? Al pecado, ¿vale? Se está refiriendo a esa esclavitud del pecado. Entonces, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa esclavitud en la que antes pues estábamos todos nosotros. Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús también habla de esto mismo. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 36. Dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí el Señor Jesús a lo que se está haciendo referencia es que yo soy el que va a pagar vuestro precio de la esclavitud. Entonces, si yo os voy a libertar, si yo os voy a dar esa libertad, vais a ser realmente libres. De hecho, también tiene que decirle tiene que decir que
Carlos, recuérdalo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Está también en Juan, y se refiere precisamente también a eso, a que conociendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Juan 8:30. Sé que estaba en el Juan 8:30 y 32. Vale, gracias, Paqui. Dijo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Y qué verdad es esa? ¿Cuál es la verdad? Cristo. Esa es la posición que Pablo quiere que nosotros entendamos, en la que estamos ahora. Estamos en esa posición diferente, en esa verdad, y esa verdad es la que nos va a hacer libres, completamente libres. ¿Por qué? Porque quien nos da esa libertad es Jesús, es quien pagó el precio por nuestros pecados. Tenemos que reconocer esto, que hemos sido liberados del poder del pecado, y que esa liberación del poder del pecado nos da una nueva perspectiva de vida. Es totalmente diferente a la perspectiva que teníamos antes. Antes no había una esperanza. De hecho, si os dais cuenta, y últimamente pues se está viendo cada vez más, ¿no? La gente bueno, pues oye, esto es, te mueres y punto. Y no hay más. Porque Dios no existe. Porque nuestro aquí, pues esto ha sido fruto de la casualidad y no hay nada más. ¿Qué esperanza hay en eso? No hay ninguna esperanza. Sin embargo, el Señor nos da una esperanza nueva, una perspectiva de vida, diferente, con esa esperanza de esa vida que Cristo nos ha dado muriendo en la cruz. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de esos deseos pecaminosos. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Pero vamos a vivir esclavizados otra vez del pecado? No. ¿Por qué? Porque Cristo es el que ha muerto por nosotros y tenemos esa capacidad, no por nuestros propios méritos, cuidado, no por nuestros propios méritos, sino porque el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y es el que nos está redarguyendo y el que nos está continuamente pues llevando y obrando en nosotros, ¿no? Entonces tenemos la capacidad mediante el Espíritu Santo de vivir en obediencia a Dios. Pero no una obediencia como muchos piensan. Vale, yo voy a obedecer a Dios, entonces para obedecer a Dios significa que no tengo que pecar. Para no pecar significa que no tengo o no debo o debo de evitar las tentaciones. Para poder evitar las tentaciones, ¿qué tengo que hacer? Encerrarme en mi casa. Porque así se vive bien. Si me encierro en mi casa, no voy a tener cosas alrededor que puedan incitarme a hacer. No, el Señor no nos está diciendo eso. El Señor no nos está diciendo, oye, vivir en obediencia a mí no significa no voy a hacer, no voy a ir, no significa eso. Tampoco significa, pues entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No, lo que significa es vivir en obediencia, pero una obediencia activa para el Señor. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Lo que el Señor lo que se nos dice también en la palabra es que Dios nos ha creado, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Pero esas buenas obras no nos van a dar la salvación. Primero viene la salvación por medio de la muerte de Jesús y después viene el hacer esas obras. Para eso nos ha creado Dios, para hacer buenas obras. Y una de ellas es pues la gran comisión que vemos en Mateo, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Claro, alguno puede decir, ya, pero yo no soy predicador, yo no soy maestro, yo no tengo... Es que predicar el Evangelio no es solamente estar aquí, o estar ahí, o ponerse en una cajita en medio de la Puerta del Sol y estar predicando la palabra. Predicar el Evangelio es hacer cosas para la obra del Señor. Eso es también predicar el Evangelio. Por lo tanto, pues tenemos esa capacidad mediante el Espíritu Santo, ¿no? De poder vivir en obediencia, pero una obediencia activa
para el Señor. Y lo que Pablo nos dice es que no tenemos que ceder al control del pecado. En el versículo 13 nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay un paralelo con Romanos 12:1. ¿Qué nos dice de Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿cómo? Sacrificio. En sacrificio agradable a Dios. Y aquí es lo que nos está diciendo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino que es justamente todo lo que contrario, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo luego en el capítulo 12 tiene que volver a repetirlo, ¿no? Que nuestro sacrificio es presentarnos a nosotros como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que eso es lo que Dios quiere. En Oseas 6:6 el Señor tiene que decir a su pueblo que lo que quiere es conocimiento de Dios más que holocaustos y misericordia más que sacrificio. O sea, todo lo que me estáis aquí presentando muchas veces es que, no me sirve de nada porque no lo hacéis como realmente lo tenéis que hacer. No lo hacéis sabiendo quién soy yo, sino sin ni siquiera saber cómo soy yo. Y no lo hacéis ni siquiera tampoco con esa misericordia. No sois capaces de tener esa misericordia. Y eso es lo que nos dice, que nos presentemos, que ofrezcamos nuestros cuerpos como instrumento de justicia y no de injusticia. Que seamos capaces de que todo aquello que nosotros hagamos o digamos sea para la gloria y la honra de Dios. Hay una pregunta que muchas veces que está ahí, ¿no? Y incluso no sé si habrá algún libro sobre eso, ¿no? Pero es la pregunta de ¿qué haría Jesús? Hay un libro, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús, no? Yo me acuerdo, pues mucho antes, hace unos cuantos años, esa pregunta para los jóvenes era impresionante, ¿no? Y continuamente tú oías en muchas conferencias para jóvenes esa pregunta: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría? ¿Vale? Esa es la idea que nosotros tenemos que tener. Que en ese momento, ¿qué es lo que haría Jesús? ¿Jesús haría cualquier cosa que no agradara a Dios? ¿Jesús haría cualquier cosa que no le diera la gloria a Dios o la honra a Dios? Por lo tanto, si nosotros nos decimos cristianos significa seguidores de Cristo, y nos llamamos discípulos del Señor Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a nuestro Maestro. Porque Él nos ha enseñado y nosotros tenemos que imitar a nuestro Maestro. Por eso Pablo nos exhorta a no ofrecer nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia, sino a ofrecerlos como instrumentos de justicia para Dios. Y es eso, que nuestra libertad en Cristo lo que implica es esa elección diaria de a quién vamos a obedecer. ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a nuestras concupiscencias? A nuestra parte carnal, aquella que quiere hacer aquello, como decía Pablo, lo que no quiero, eso es lo que hago. Voy a dejar que eso me domine otra vez. Si Jesús ya ha pagado el precio, ¿cómo voy a dejar que otra vez volver a esa esclavitud? Y eso es lo que Pablo aquí quiere que se entienda, ¿no? Que esa posición nueva nos ayuda a poder vencer otra vez el caer en pecado, a poder vencer el pecado, a ofrecer nuestros cuerpos y nuestras acciones como esos sacrificios vivos a Dios en lugar de ser utilizados por el pecado. Primera de Corintios capítulo 6 y versículos 19 y 20 nos dice cómo somos o qué es lo que somos
para Dios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Me imagino que habréis visto un montón de películas sobre esclavos, ¿verdad? La última que he visto ya, porque la he visto hace poco, Gladiador, ¿vale? Y ahí se ve precisamente cómo son los esclavos y a quién pertenece un esclavo. Este señor llega y compra, me compro todo este lote de esclavos y son míos, me pertenecen. Y les dice, es que vuestra vida es mía, me pertenece y yo decido cuándo vivís y cuándo morís. Y es que era así para los esclavos. Los esclavos eran comprados por un señor y ese señor tenía poder de decisión incluso sobre la vida de ese esclavo. Y podía decidir cuándo vivía y cuándo moría. Por lo tanto, si nosotros hemos sido comprados a precio de sangre por Jesús, por Cristo en la cruz, ¿a quién pertenecemos? Ya no somos nuestros. Somos de Él que nos ha pagado. Y nos debemos a Él, que ha pagado el precio. No es que seamos sus esclavos y que tengamos que, ser como robots y todos sí, amén, entender lo que quiero decir, ¿vale? Sino que lo que nos está diciendo es que sois libres en Cristo para hacer aquello o para hacer la voluntad de mi Padre. Para eso he venido yo, para hacer también la voluntad de mi Padre y así vosotros también poder hacerlo. Y entonces esa libertad nos implica que tenemos que elegir todos los días, porque todos los días tenemos tentaciones, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué nos dice Pablo en Efesios? ¿La lucha contra quién la tenemos? ¿Contra los que están a nuestro alrededor? Es una lucha interior y es una lucha diaria y es una lucha que debemos de decidir. Pero si estamos armados también, como nos dice en Efesios, de la armadura de Dios, podremos vencer al pecado. Y así pues nos podremos presentar como esos sacrificios vivos a Dios en vez de ser utilizados por el pecado. Cada día enfrentamos esa decisión de a quién vamos a entregar el control de nuestra vida. Y cuando ofrecemos nuestro cuerpo y cuando ofrecemos nuestras acciones a Dios, lo que hacemos es que permitimos que su poder siga obrando en nosotros, que su Espíritu pueda seguir obrando en nosotros. Cuando Pablo dice eso de no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que tenéis que estar continuamente siendo llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a obrar en vosotros. Entonces tenéis que continuar estando siempre llenos del Espíritu Santo para que Él esté obrando en vosotros y nos capacita para resistir las tentaciones. Y Pablo termina esta sección de Romanos que estamos viendo. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos viviendo bajo la gracia. No estamos viviendo bajo la ley. Es verdad que la ley está para cumplirla. Es verdad que Dios nos dice cómo tenemos que vivir. Eso es verdad. Pero estamos bajo la gracia. Y la gracia no es que no solo nos justifica, sino que nos capacita para vivir en santidad. La gracia de Dios nos capacita para vivir en santidad. No vamos a ser santos y entendiendo esa santidad perfecta de un día para otro. La santidad es algo gradual. Pero lo que nos va a ayudar esa gracia es que nos capacita para vivir en santidad cada día, para resistir al pecado cada día. Y Pablo lo que señala es que bajo la gracia ya no estamos bajo la condenación de la ley. Antes, en el capítulo anterior, estaba diciendo que el pecado no se da hasta que no está la ley. Entonces, cuando yo sé
que matar está mal y cuando mato es cuando cometo el pecado. Y no conocería, como dice Pablo, no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Por lo tanto, la ley se puso para que nosotros nos diéramos cuenta de lo pecaminosos que somos. ¿Vale? Pero ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino que somos capacitados para vivir esa vida recta que Dios quiere que vivamos y resistir al pecado. Ahora, hay muchas veces que pensamos, vale, muy bien, la gracia está para que resistamos al pecado, porque el Señor derrama de su gracia sobre nosotros, tenemos a su Espíritu sobre nosotros, pero es que yo no tengo fuerza de voluntad. Es que yo soy débil. Es que no me puedo resistir. Bueno, pues Pablo lo que nos recuerda que pecar no es por falta de voluntad. Pecar no es por ser débil. Pecar no es por no poder resistir la tentación, sino que pecar es porque no entendemos o no se entiende cuál es nuestra posición verdadera en Cristo. Cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra posición, es cuando entonces estamos abiertos y estamos también pues bajo el dominio del pecado. Porque no estamos entendiendo que si Cristo pagó por nuestra libertad, nosotros somos libres en Cristo. Y esa es nuestra posición en Cristo, libres del pecado. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, por lo tanto no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a aquel que pagó el precio, que nosotros teníamos que haber pagado. Pagó el precio de nuestra libertad, de la esclavitud del pecado, y ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido liberados del poder del pecado. Porque Cristo venció por nosotros al pecado en la cruz. Él hizo el sacrificio que nos correspondía a nosotros. Y en Él somos, como también nos dice la palabra, más que vencedores. O sea que no es imposible. No es imposible. Fácil no es. No vamos a decir que sea fácil. La vida del creyente no es fácil. De hecho, el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, o sea que lo vamos a pasar mal. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y con esa gracia de Dios derramada en nosotros, somos capaces de vencer al pecado, porque somos más que vencedores en Cristo. Jesús nos salvó para no pecar. No solamente nos salvó para darnos esa salvación, para darnos esa vida nueva, sino que esa vida nueva lo que incluye es el no pecar, el tratar de no pecar. ¿Vale? Hemos recordado antes primera de Juan, capítulo 2 y versículos 1 y 2, ¿no? Donde dice, hijitos, esas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y Juan en su epístola una y otra vez nos recuerda también eso. Y nos salvó para hacer el bien. ¿Vale? Santiago nos dice que la fe no viene por las obras, ¿no? Sino que las obras vienen por la fe. De hecho, Pablo nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se pueda gloriar, nadie se gloríe, nadie diga, he hecho lo suficiente para salvarme. Qué bueno soy. Qué grande soy, que he hecho lo suficiente para poder salvarme. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. La gracia no es solo perdón, sino que es un poder, es el poder activo de Dios en nosotros, es el poder activo de Dios
que transforma y nos permite vivir conforme a su voluntad. Y cuando entendemos esto, cuando buscamos cada vez más depender de la gracia y no de nuestras propias fuerzas para vencer, entonces es cuando realmente somos capaces y podemos vencer al pecado. Porque como hemos leído también en los versículos anteriores, sabiendo esto, versículo 6 del capítulo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más. ¿A quién? Al pecado. Al pecado. Amén.